El microprocesador. Se llama microprocesador o simplemente procesador al circuito integrado central de un sistema informático, en donde se llevan a cabo las operaciones lógicas y aritméticas, cálculos, para permitir la ejecución de los programas, desde el sistema operativo hasta el software de aplicación. Un microprocesador puede operar con una o más CPU, unidades centrales de procesamiento, constituidas cada una por registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y una unidad de cálculo en coma flotante, o coprocesador matemático. Asimismo, se halla generalmente conectado mediante un zócalo a la placa base o tarjeta madre, junto con un sistema disipador de calor que conforman ciertos materiales de disipación térmica y un fan cooler, ventilador interno. Mientras que un mismo microprocesador puede contar con uno o más núcleos físicos o lógicos, en los que se lleva a cabo toda la labor de cálculo, un mismo sistema informático puede disponer de varios procesadores trabajando en paralelo. El rendimiento de dichos procesadores no es nada fácil de medir, pero se suele usar la frecuencia de reloj, medida en hercios, para distinguir entre la potencia de unos y de otros. Historia del microprocesador. Los microprocesadores surgieron como producto de la evolución tecnológica de dos ramas específicas, la computación y los semiconductores. Ambos tuvieron sus inicios a mediados del siglo XX, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con la invención del transistor, con el que se reemplazó a los tubos al vacío. A partir de entonces, se usó el silicio para generar circuitos electrónicos simples, dando pie posteriormente, el inicio de la década de 1960, a la creación de los primeros circuitos digitales, lógica transistor-resistor, RTL, lógica transistor-diodo, DTL, lógica transistor-transistor, TTL, y lógica complementada emisor, ECL. El siguiente paso hacia los microprocesadores sería la invención de los circuitos integrados, SSI y MSI, permitiendo así el inicio de la agregación y miniaturización de componentes. Las primeras calculadoras en emplear esta tecnología requerían sin embargo entre 75 y 100 circuitos integrados, lo cual era impráctico. Y así, el siguiente paso en la reducción de la arquitectura computacional fue el desarrollo de los primeros microprocesadores. El primer procesador fue el Intel 4004 fabricado en 1971. Contenía 2300 transistores y con sus apenas 4 bits de capacidad podía realizar 60.000 operaciones lógicas por segundo, en una frecuencia de reloj de 700 Hz. A partir de entonces, la carrera tecnológica invirtió en el desarrollo de mejores y más potentes microchips, de 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits, alcanzando en la actualidad frecuencias superiores a los 3 GHz. Arquitectura del microprocesador. Los microprocesadores realizan cálculos bajo un programa de control, en eso se parecen a pequeñísimas calculadoras. En ese sentido, están compuestos por las siguientes partes: encapsulado. Barrera plástica que rodea al silicio del microprocesador y que impide su deterioro por contacto con el aire y los elementos, oxidación. Memoria caché. Un tipo de memoria ultraveloz que está dentro del procesador y es empleada por este para resolver operaciones previstas en su funcionamiento interno. Por ende, está encapsulada dentro del mismo procesador y opera en varios niveles. Coprocesador matemático. Una parte del procesador especializada en la resolución de cálculos matemáticos, es decir, su parte lógica. Registros. Un tipo de memoria interna del procesador que contiene instrucciones de programación, 32, disponibles para el control de su funcionamiento. Memoria. El lugar donde el procesador obtiene las instrucciones para ejecutar programas y datos informáticos. No está propiamente dentro del procesador, pero le resulta indispensable en su funcionamiento cotidiano. Puertos. Enlaces entre el procesador y el mundo externo, que operan de manera análoga a una línea telefónica. ¿Para qué sirve un microprocesador? Los microprocesadores son el cerebro del computador, su centro lógico de operaciones aritméticas y lógicas, a donde van a ejecutarse todos los programas del sistema, tanto los propios del sistema operativo, como las aplicaciones ejecutadas por el usuario. Allí también se dan las lógicas binarias del sistema y los accesos a memoria. Es decir, el procesador es el motor informativo del computador. Función del microprocesador. El fetch es el envío de la instrucción específica al decodificador. Un microprocesador opera en base a una serie de instrucciones elementales que son preprogramadas y almacenadas bajo la forma de código binario.
Estas instrucciones van a organizarse a la memoria principal, y se dan de acuerdo a varias fases, que son, prefetch o prelectura de la instrucción desde la memoria principal del sistema. Fetch. Envío de la instrucción específica al decodificador. Decodificación. Traducción de la instrucción en una serie de operaciones a realizar, y lectura de los operandos necesarios para hacerlo. Ejecución. Realización de la instrucción por los componentes del sistema. Escritura. Grabado de los resultados de vuelta en la memoria principal, o en los registros. Rendimiento del microprocesador. El rendimiento de los microprocesadores se mide tradicionalmente en megahercios o, más recientemente, en gigahercios, entre 1,5 y 4, que no es otra cosa que la descripción en frecuencia reloj de la cantidad de datos que un procesador puede calcular en una unidad de tiempo determinada. Esto es una medida particular del procesador en solitario, ya que su desempeño general dependerá en gran medida del resto de los componentes del sistema, como la memoria RAM o el software.